Casi es nuestro último bloque, pero hay información, como le dije al principio, sobre este encuentro entre el presidente López Obrador y Antony Blinken, que va a servir para discutir la implementación de una estrategia de seguridad. Me da mucho gusto enlazarme esta noche con Arturo Calvillo, quien es corresponsal en México de Hispan TV, para comentar al respecto de lo que se pueda esperar de este encuentro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido. Hola, ¿qué tal, Sofía? Muchas gracias. También muchas gracias por estar con ustedes. Fíjate que esta reunión es muy importante y yo creo que hay que dar una breve explicación de por qué es importante el momento en que está ocurriendo. Exacto. Este diálogo de alto nivel sobre seguridad, pues está en un marco bastante complicado, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa allá en Estados Unidos? Bueno, pues que el consumo de fentanilo proveniente de la frontera sur, es decir, de México, y que exportan los cárteles de la droga mexicanos, pues ha provocado, fíjate nada más, la escalofriante cifra de 100,000 muertos por sobredosis. Y aquí déjame hacer un paréntesis con el fentanilo. Es una droga que es 50 veces más potente que la morfina y que la heroína. Imagínate nada más. Y a veces causa la muerte desde la primera ingesta. Entonces, claro que tiene un uso médico, los doctores la administran para pacientes que tienen dolores muy fuertes, pero bueno, controlada, ¿no? Claro. Cuando tú la tomas y cuando se prepara digamos, te lo voy a decir así literalmente, a veces en cuchitriles o en casas donde los que la fabrican, lo que se les llaman los cocineros, pues avientan las dosis de las cosas que tiene que llevar, casi yo te lo diría ojo de buen cubero, como decimos en México. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es potentísima y además causa la muerte. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno mexicano en este sentido? Pues ha hecho importantes esfuerzos por reducir también el tráfico ilegal de armas, que es la parte que México le interesa tratar en esta reunión. Exacto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que las armas que llegan de Estados Unidos verdaderamente no tienen freno. Llegan estas de manera enorme, en una cantidad muy importante, y ¿qué es lo que pasa? Que nadie las frena. Y estas armas llegan a manos de los sicarios, que después con esas armas defienden sus laboratorios, ¿no? Entonces estamos ahí en un círculo vicioso que hay que romper por fuerza entre los dos países. ¿Por qué? Porque si no es así, las cosas van a seguir mal de los dos lados. Y porque están tan mal las cosas que ya vinieron las represiones por parte de Estados Unidos. La Cámara de Representantes, que es el equivalente a los diputados mexicanos, aprobó una iniciativa para frenar, imagínate, 50 millones de dólares en proyectos de ayuda para México. México ha dicho, en primer lugar, que ese no es un dinero importante, claro que es una cantidad importante, pero no le hace un hueco al gobierno mexicano, ¿no? Eso. Ahora, ¿qué dicen? El presidente López Obrador ha respondido de una manera, yo te diría, rápida y casi te diría yo de manera tajante. Y de aquí lo cito textual, dijo, México no le está pidiendo nada. Y en vez de repartir la culpa a nuestro país, el gobierno estadounidense debe atender a sus jóvenes, es decir, no tienen programas suficientes para reducir el tráfico, el consumo de fentanilo en Estados Unidos, yo diría que de ninguna droga. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que dice el presidente mexicano con toda razón, oigan, primero atiendan su bronca ya y luego le echen la culpa a México. No puede ser que nos estén diciendo que estén muriendo 70,000 personas. Bueno, eso murieron entre el 2019 y el 22. Hasta la fecha, ahorita son 100,000 muertos los que han muerto por fentanilo en Estados Unidos y dicen, oye, no nos echen la culpa a nosotros. Si no hubiera consumo, no hubiera trasiego, ¿no? Exactamente, es lo que México le ha dicho 50,000 veces. Si no hubiera demanda de esa cantidad de droga en Estados Unidos, pues México, los cárteles de la droga nos estarán peleando por mandarla. Eso es una cosa, digamos, obvia, ¿no? Entonces, en este sentido, las cosas están importantes, ¿no? Dice Estados Unidos, sobre todo la Cámara de Representantes, México no ha hecho nada por luchar contra el fentanilo. Bueno, pues hay que recordarles que se detuvo Ovidio Guzmán, que está acusado en varias cortes de Estados Unidos por ser uno de los principales traficantes de fentanilo de Estados Unidos. Exacto. Y aquí vienen otros datos importantes. Solamente en lo que va del año se han decomisado casi 1,700 kilos de fentanilo aquí en México, lo que significa una cifra récord para la incautación de esta droga, que solamente en el 22 fue de 2,000. O sea, antes de que se acabe el año ya estamos casi a punto de romper el récord
que del año pasado, del 2022. Entonces ahora, ¿qué es lo que pasa con esta reunión? ¿Qué se puede esperar de esta Sí, ¿qué se reunión? puede esperar? Esto es la pregunta clave, que se pongan de acuerdo en ambas cosas. Es Eso. decir, se requiere también que Estados Unidos apoye a México, y no estoy diciendo con tropas ni nada de esas tonterías que luego dicen, que se apoye con recursos también para que las fuerzas mexicanas, las fuerzas federales mexicanas, a través, y no digo con dinero, también con trabajo de inteligencia, con todo el trabajo, con toda la tecnología que tienen para saber dónde están todas las cosas que pueden ser desde el punto de vista ilegal, ayuden a México. Esa sería una ayuda magnífica y yo creo que podría hacerse dentro del marco legal, y estas reuniones sirven para eso, para ponerse de acuerdo cómo ambos países pueden, en primer lugar, luchar contra el tráfico de drogas y entre otros cómo frenar el tráfico de armas hacia México, porque aquí también hay que decirlo, Estados Unidos no ha hecho gran cosa en eso. Sí, Las armas, exactamente, porque al final pues también es un super negocio para ellos, ¿no? O sea, claro, finalmente, como bien lo señalas, ¿cómo es que está entrando ese armamento a nuestro país? sí. Porque también la Además hay autoridad mexicana pues tendría que trabajar en eso. Claro, ahora te voy a decir otra cosa. Dicen que México, en la frontera todo mundo es un corrupto y dejan pasar todo, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿y cómo es posible que los trailers que llegan cargaditos de droga o los contenedores, aquí hay un dato muy importante, los contenedores solamente se revisa en Estados Unidos, que es el país que más revisa los contenedores, Sí. es el 21%, Sofía. Ujú. O sea, imagínate casi el 80% de todo lo demás, ¿quién lo revisa? Sí. Pasa como Juan por su casa hacia Ujú. los Estados Unidos. Y aquí en la frontera los trailers, ¿qué pasa? También llegan y que la droga se hace invisible en la frontera cuando entra a las ciudades estadounidenses. Y cuando llegan a las grandes bodegas para la distribución, ahí tampoco se sabe quién la reparte, Ujú. a dónde llega. O sea, tampoco nos dicen eso. O sea, si tú te das cuenta, por más que le leas y por más que le busques, cada cuánto sabemos de que hay algún narcotraficante importante o algún distribuidor de droga en Estados Unidos detenido. No, No, no lo hay. Entonces, pero a nosotros sí nos exigen, ¿no? Que se detenga que se Ovidio, detenga, que se ha exactamente, trasladado. que sea trasladado, que se extradite y todos los narcotraficantes que tengan que ver con eso, a México se le exige que se los lleve, ¿no? Exactamente. Entonces, yo lo que creo es que aquí debe haber colaboración de los dos países. México seguir incrementando el tráfico de fentanilo, los decomisos de tráfico de fentanilo, seguir extraditando a estas personas, porque hay que saberlo, que hay en Estados Unidos es como que un poquito más difícil que se fuguen, ¿verdad? No que pasa aquí como el papá de Ovidio, que se fugó 2 veces, ¿no? Ujú. Entonces, todo este tipo de cosas, para eso son las reuniones, para ponerse de acuerdo cómo colaborar. Y ahora esta reunión de alto nivel es muy importante porque están los más importantes funcionarios de seguridad de los Estados Unidos y los de México, y Anthony Blinken se va a reunir con López Obrador. Por supuesto que no va a utilizar el tono que utilizó al decir no le estamos pidiendo nada, es pura politiquería. Incluso el presidente dijo aquí en México, no le hagan caso a los representantes de los Estados Unidos porque hacen politiquería, y más en estos tiempos que en Estados Unidos, que también estamos ya por entrar en un proceso electoral, Es que ese es el otro asunto, ¿no? ¿no? O sea, es realmente el ponerse de acuerdo y cuánto pueden avanzar si los dos gobiernos pues van a entrar ya bueno, a nuestro país pues no se diga, ¿no? Ya definitivamente a estas campañas para el proceso electoral. Claro, además hay otra cosa que es importante, o sea, México no puede estar, por supuesto, ni Estados Unidos tampoco, aparte en ningún terreno, tráfico de drogas, migración, en la parte comercial, por supuesto, es nuestro principal socio, y nosotros éramos el segundo, pero ya Canadá nos ganó y ahora somos el tercero, ¿no? Entonces, estamos en un plan en el que todo tiene que marchar de la mano entre los dos países. Por eso yo creo que es muy importante esta reunión, y yo tengo Ok. grandes esperanzas en que se pongan de acuerdo en estos temas que finalmente, paulatinamente, están afectando a la sociedad estadounidense, por supuesto, y también ya a la mexicana. Sí, sí, Porque, por supuesto. ¿no? O sea, en la parte del narcotráfico y en la parte de los enfrentamientos y todo eso, oye, cuando se desatan las balaceras, todo el mundo entra en pánico y no es para menos, ¿no?
¿Y esto por qué? Porque están bien armados los cárteles de la droga con armas estadounidenses. Sí, totalmente. Entonces hay que reducir esto, ¿no? Vamos a tener que irnos, Arturo. Está muy buena la plática, pero se nos acabó el programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Arturo Calvillo. Un placer. Igualmente, buena noche.